el sufragio, el voto. Es de lo que vamos a estar hablando en este capítulo. ¿Por qué? Bueno, porque el próximo 1 de febrero del año 2026 se estarán llevando a cabo las elecciones presidenciales en nuestro país. Muchos de nosotros nos vamos a personar a las urnas electorales para emitir nuestro voto. Otros, desencantados por la política en nuestro país, se van a abstener de votar, o inclusive, aunque se presenten a las urnas electorales, van a anular su voto. A un año de las próximas elecciones presidenciales en nuestro país, aquí en Costa Rica, ¿qué debemos hacer? ¿Votar, abstenernos de votar o anular nuestro voto? ¿Qué es lo que debemos hacer? A mí me parece, como creyentes, debemos llevar este asunto con madurez. Debemos llevar este asunto en oración. Tenemos un año de tiempo. Debemos llevar este asunto en oración. Orando primero que nada por nosotros mismos, para que Dios nos guíe y nos dé la sabiduría y el discernimiento para decidir qué vamos a hacer con nuestro voto y por quién vamos a votar. Durante las últimas elecciones en nuestro país ha sido un poco complicado y difícil tomar una decisión. Creo que en términos generales los costarricenses pensamos que la verdad no tenemos por quién votar, pero poco tiempo antes de apersonarnos a las urnas, notamos cómo Dios nos da opciones. De manera que a mí, de manera en particular, me parece que lo que debemos hacer es tomar este asunto con madurez, con calma, con tranquilidad, pero también llevarlo en oración. Y que debemos orar primero que nada por nosotros mismos, para que Dios nos guíe y nos dé discernimiento y sabiduría para saber qué vamos a hacer y por quién vamos a votar. Claro que deberíamos caracterizarnos por adquirir ciertos pensamientos. Mientras estamos orando, deberíamos comenzar a pensar en el verdadero significado del voto o del sufragio. Yo no sé si usted lo sabe, yo espero que sí, pero el sufragio es un derecho constitucional que nos ha sido otorgado a todos los ciudadanos en este país mayores de 18 años. Eso es. Es un derecho constitucional que nos ha sido otorgado a todos los ciudadanos costarricenses mayores de 18 años de este maravilloso país, del cual no gozamos siempre, del cual las mujeres no gozaron siempre, sino hasta después de 1949. Las mujeres en este país pueden votar, así que no siempre todos gozamos de ese derecho. Un derecho que ha sido forjado con sudor, trabajo, sacrificio y sangre a través de más de 200 años de vida independiente para tener lo que tenemos hoy. Un derecho que no solo nos permite elegir a nuestros gobernantes, sino contar junto con Uruguay con una de las democracias más plenas de Latinoamérica. Un derecho que hasta el día de hoy nos permite, de alguna manera u otra, aspirar a cambiar los destinos de nuestro país. Derecho que no tienen muchas personas, muchos pueblos y muchas naciones en el mundo, porque no tienen de ninguna forma el control para poder aspirar quizás a un cambio en el porvenir, por decirlo así, de su propio país. Un derecho, por lo tanto, que le ha sido negado a muchas personas, como ya dijimos, pueblos y naciones del mundo,
al no poder elegir a sus gobernantes, puesto que les ha sido impuesta una dictadura. Un derecho que ha sido pervertido de manera fraudulenta en países como Serbia, Liberia, Venezuela, Cuba o Nicaragua. Si algo nos permite hacer el sufragio, es la voluntad de Dios. Sigo insistiendo que este asunto lo debemos llevar con madurez y con oración. Pero mientras estamos orando, deberíamos pensar en lo que el sufragio es. Un derecho. Un derecho que nos permite, en este caso, hacer la voluntad de Dios. Pues al ejercer el derecho al voto, estamos convirtiéndonos, óigame bien, en instrumentos en las manos de Dios para elegir así a los gobernantes que regirán los destinos de nuestro país por los próximos 4 años. ¿Qué dice el profeta Daniel en el libro de Daniel, en el capítulo 2, en el versículo 21? Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y si usted pudiera seguir leyendo, diría, Él revela lo profundo y lo escondido. Se lo vuelvo a repetir. El sufragio nos permite convertirnos en los instrumentos de Dios para elegir a los gobernantes que regirán los destinos de su país, de nuestro país o de este país durante los próximos o durante los subsiguientes 4 años. Puesto que Dios es quien pone, puesto que Dios es quien quita. Ahora, Dios va a usar el sufragio para poder elegir a la persona que Él considera que debe estar, o a las personas que deben estar al frente de este país. ¿Quién? Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? A través del sufragio. A través de nosotros cuando nos presentamos a las urnas. De ahí la necesidad de orar y buscar la dirección de Dios en este asunto. Pensémoslo así. Si nos dejamos llevar por el consejo de Dios y ejercemos el derecho al voto, votemos por quien sea. No va a haber perdedores ni ganadores, solo personas que hicieron la voluntad de Dios. Hemos visto muchas cosas, y muchas cosas otras les tocó verlas a nuestros padres o a nuestros abuelos. La lucha por el poder, por implantar una manera de pensar, por implantar un color o un partido político en particular. Mire, si llevamos este asunto en oración y escuchamos el consejo de Dios, la dirección de Dios, diciéndonos qué debemos hacer y por quién debemos votar, vuelvo a repetir, no va a haber ni ganadores ni perdedores, solo personas que hicieron la voluntad de Dios. El sufragio no solamente es un derecho constitucional, es una obligación civil. Es una obligación civil, a menos así reza la Constitución, y leo. El sufragio es la función cívica primordial y obligatoria y se ejerce ante las juntas electorales en votación directa y secreta por los ciudadanos inscritos en el registro civil. Artículo número 93 de la Constitución Política de Costa Rica. Dice claramente que es una función cívica primordial y obligatoria.
mi criterio. Por eso no debemos abstenernos de votar, mucho menos anular nuestro voto. Por eso me parece a mí que abstenerse de votar o anular el voto no es una opción. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que unos pocos decidan por nosotros. Si nosotros no ejercemos el voto, otros van a decidir por nosotros, por nuestro esposo, por nuestra esposa, por nuestros hijos y por nuestra familia. De manera que anular el voto o abstenerse de votar no es la opción. Lo que sí podemos hacer es llevar este asunto en oración y ejercer un voto informado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que debemos sacar tiempo para conocer a los candidatos que van a participar en las próximas elecciones. Esto quiere decir que debemos sacar tiempo para conocer sus pretensiones y sus planes de gobierno. ¿Qué es lo que pretenden hacer? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Cuál es el rumbo por el cual van a llevar a este país? Esto quiere decir que debemos sacar tiempo para escucharlos con objetividad y conocer cómo piensan y votar con una limpia conciencia. ¿Cómo? Votar con una limpia conciencia. Sí, no por tradición, pues por los colores de un partido político en particular, sin haber discernido qué creen o qué piensan o qué van a hacer o por qué rumbo van a llevar a este país. Eso quiere decir con una limpia conciencia. Con una limpia conciencia, porque no vamos a votar por el candidato que nos gusta, porque es muy guapo, muy simpático o muy carismático. Aunque usted no lo crea, ha pasado en nuestro país. Hemos llevado a una persona, a un hombre, a la silla presidencial, porque simple y sencillamente es muy simpático y muy carismático. Y recuerdo por lo menos 2 hombres en esas condiciones y casi llevan a este país a la bancarrota. ¿Por qué? Porque no votamos con una libre conciencia, con una limpia conciencia. Hay gente que se presenta a las urnas a votar por una persona en particular porque les conviene. Porque representa a ese hombre a un sector de la población. Porque representa a la comunidad gay. O al sector industrial o comercial de este país. Porque representa a las costureras. Entonces todas las costureras van y votan por él. Porque representa al sector pesquero del que yo soy parte. Eso no es votar con una libre conciencia. Eso es votar porque yo tengo un interés. No importan las demás personas. No votemos por alguno de los candidatos por estas razones. Votemos porque estamos convencidos que esa es la voluntad de Dios. Y lo voy a decir así, para bien o para mal. No hay ganadores, no hay perdedores. Yo me puse en las manos de Dios, rendí mi derecho al voto. Y Dios me dijo por quién votar. Y no perdí. Simplemente Dios me usó para elegir el hombre que Él quería, para que eligiera los destinos de este país. Estoy tranquilo, mi conciencia está tranquila, ¿verdad? Porque yo hice la voluntad de Dios. Dios es el que sabe. Y Dios sabe qué es lo que más le conviene a este país. Isaías capítulo 46. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos.
porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, y que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Solo Dios sabe qué es lo que más le conviene a este país. Yo creo que algo que debe quedar claro es que nadie puede decirnos por quién votar. A veces es común que las personas se nos acerquen, hermano Carlos, y díganme una cosa, pastor, ¿usted por quién va a votar? Mire, el voto es secreto. Y se enojan. El voto es secreto. Yo no tengo por qué decirle a usted por quién yo voy a votar. Porque probablemente usted me está preguntando para tener un punto de referencia y votar usted también. Pero acabo de repetir, debemos hacerlo por conciencia, por convicción, convencidos de que esa es la voluntad de Dios, ganamos o perdamos. Nadie puede decirnos, ni sugerirnos, mucho menos mandarnos o ordenarnos por quién nosotros debemos votar. A menos que sea Dios, a menos que sea nuestra conciencia. Por lo tanto, llevemos este asunto en oración, informémonos bien sobre las pretensiones y el plan de gobierno que ha de presentar cada candidato. Y el próximo 1 de febrero, el año 2026, presentémonos a las urnas a ejercer nuestro derecho a elegir a nuestros gobernantes, a celebrar la fiesta de la democracia y no una guerra encarnizada por el poder como fue en el pasado. Hoy venir a Costa Rica en tiempo de elecciones sigue siendo un atractivo turístico. La gente viene de otros países a disfrutar de una de las elecciones más ordenadas y seguras en el mundo entero. Por eso se suele escuchar a los extranjeros decir, los ticos no saben lo que tienen. Nosotros tuvimos que salir de nuestro país porque no negaron el derecho a elegir. Por eso decimos, los ticos no saben lo que tienen. Sigamos dándole al mundo de qué hablar, hagamos la voluntad de Dios. Salgamos a ejercer el derecho al sufragio y sigamos distinguiéndonos por ser el país pura vida. Pero ejerzamos este derecho divino y constitucional que nos ha sido dado. Y nos permite de alguna manera u otra aspirar al menos a cambiar los destinos de este país. Mi nombre es Carlos Corrales, que la pases bien.